¿Te ha tocado vivir con alguien sumamente posesivo y codicioso? Realmente es algo difícil librarse de una persona así. En Génesis capítulo 31 se nos muestra cómo Dios libró a Jacob de las manos de su suegro Labán. En este video vamos a hacer un estudio profundo de Génesis capítulo 31, analizando diferentes frases y diferentes cuestiones que aparecen aquí. También, al final del video, voy a estar compartiendo contigo un breve esquema resumido para que lo puedas recordar con facilidad. Bien, analizando ya el capítulo 31, recordamos que en el capítulo anterior se nos cuenta la multiplicación de los hijos de Jacob y por otro lado de sus bienes, es decir, la prosperidad que tuvo Jacob. Y aquí al principio del capítulo 31 vemos cómo esta prosperidad causó envidia. Primero en los hijos de Labán que decían, de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. También se nos indica que la actitud de Labán hacia Jacob ha cambiado. Dice el versículo 2, el semblante de Labán no era para con él como había sido antes. La palabra semblante o cara o rostro en el hebreo significa también estar delante de la presencia de una persona. Entonces podemos entender esto que el trato de Labán hacia Jacob también había cambiado. Pero no fueron los comentarios de los hijos de Labán y mucho menos la cara de Labán que hizo que Jacob decidiera dejar la familia de Labán, sino que fue el propio Señor quien lo llamó a Jacob para dejar y regresar a su tierra. Leemos así en el versículo 4, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios hace aquí la misma promesa que había hecho a Jacob anteriormente en el capítulo 28, donde se le apareció en sueños en Betel, donde Dios también prometió, yo estaré contigo. Y así obviamente Dios cumplió su promesa y promete nuevamente lo mismo de aquí en adelante, en el regreso de Jacob a su tierra. Y Jacob oyó esta palabra de Dios y inmediatamente reunió a sus esposas. Dice así el versículo 4, llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y la conversación de Jacob con Lea y con Raquel es extensa. Y en esta conversación Jacob expone todas las cosas que ha pasado con su suegro, dice me ha engañado, ha cambiado el salario 10 veces. Y por otro lado Jacob reconoce también la fidelidad de Dios, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y Jacob también aquí instruye a su familia y les enseña de que todo lo que tienen no es gracias a su propio esfuerzo, sino gracias a Dios. Como leemos, quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y luego Jacob también comparte la palabra que recibió del ángel de Dios, que en realidad se trata de Dios mismo, en donde en el versículo 13 se nos indica que se presentó como yo soy el Dios de Betel. Y en los versículos 12 y 13 se nos presentan algunos detalles más del llamado de Dios a Jacob. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, y levántate ahora y sal de la tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Aquí esta parte de la narración nos muestra un contraste. Por un lado nos coloca la avaricia y el engaño de Labán para con Jacob y por otro lado la fidelidad de Dios para con él. Labán muchas veces había engañado a Jacob. Labán lo engañó dándole a Lea en la noche de sus bodas en vez de Raquel por la que había trabajado en Génesis 29, 23, 25. También Labán obligó a Jacob a trabajar otros 7 años para obtener a Raquel, a quien amaba como esposa. Génesis 29, 27 a 30. Le cambió el salario 10 veces, tratando de perjudicarlo, como leímos en el versículo 7. Se aprovechó de Jacob al negar las ovejas manchadas y rayadas, quitándole las mejores oportunidades, como leemos en Génesis 31, versículo 7. Y como vemos aquí, ha tenido una actitud posesiva y envidiosa. Quizás en alguna oportunidad te ha tocado tener personas poderosas en contra tuyo. Pero esta historia nos enseña que Dios lo ve todo, que ve las injusticias que se cometen en los diferentes ámbitos. Y aquí el texto nos enseña también cómo el Señor interviene para librar a sus hijos. Ahora, si te dejas dominar por la codicia
o eres posesivo, Dios aquí en esta historia te llama al arrepentimiento para que dejes esto y te arrepientas y te vuelvas al Señor. Y las esposas de Jacob reconocen la avaricia de su padre. Es como si ellas dijeran: ¿qué vamos a hacer nosotros acá en esta situación? Tenemos un hogar grande, sirvientas y niños, pero a nuestro padre no nos importa cómo nosotros nos vamos a sostener. Por eso ellas mismas con mucho gusto siguen a Jacob en este viaje de regreso. Incluso reconocen también la ayuda y el cuidado de Dios, como leemos en el versículo 16. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. La historia nos cuenta también que la salida de Jacob de aquellas tierras fue en la época de la esquila de las ovejas, en donde Labán justamente no estaba en su casa. Como leemos en el versículo 19, Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y notamos aquí que hay dos cuestiones ocultas o clandestinas en la salida de Jacob de aquella tierra. La primera cuestión está relacionada con Raquel, que dice que hurtó los ídolos de su padre. Pero respecto al robo de estos dioses, hay diferentes opiniones de los comentaristas bíblicos. Algunos suponen que Raquel tomó estas imágenes o estos ídolos como una herencia familiar. Otros creían que Raquel tomó estas imágenes para que las cuidaran en el viaje porque ella realmente creía en estos dioses. Algo que posiblemente sea probable. Y algunos otros suponen también de que el afán por robarse o quedarse con estas imágenes o ídolos eran compuestos por metales preciosos. Raquel los estaba llevando simplemente por un valor económico, más que un valor para la fe. Yo particularmente me inclino por la idolatría, es decir, que Raquel se robó estos ídolos porque realmente creía en ellos, era devota a estas imágenes. Y la segunda cuestión ilícita, por decirlo así, o un acto no muy ejemplar de Jacob con la salida, fue que Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y la propia narración describe la salida de Jacob como una huida. Dice el versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía, se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. ¿No? Eso muestra lo abrupta que fue la salida de Jacob de aquellas tierras. Y como vemos allí en el mapa, el Éufrates marca el límite de la tierra prometida hacia el norte. Y Jacob partió y llegó hasta la zona de Galaad, al este de la tierra de Canaán. El viaje fue de varios días y es una distancia considerable de 560 kilómetros. Más si consideramos la caravana, que no solo era de una persona, sino toda una familia con todo su ganado. Lo que debemos recordar también que la salida de Jacob de aquellas tierras iba a darse supuestamente cuando su madre, Rebeca, lo llamara. Porque como leemos en Génesis 27:45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. El llamado de Rebeca nunca había sucedido. Habían pasado 20 años y Jacob no había sido llamado por su madre. Pero sí, quien llamó a Jacob fue Dios para que regresara a su tierra. Labán se enteró de la partida de Jacob al tercer día, pero no sabemos en realidad cuántos días después Labán salió a perseguir a Jacob. Y el versículo 23 dice, y fue tras Jacob camino de 7 días y la alcanzó en el monte Galaad. Algunos comentaristas sugieren que esta expresión camino de 7 días no es literal, sino que es una expresión hebrea para hablar de cierto periodo de tiempo. Pero esto es un detalle que en realidad no interesa. La cuestión es que Labán alcanzó a Jacob. En el camino, mientras Labán perseguía a Jacob, el que interviene para defender a Jacob es el propio Señor en un sueño de Labán. El versículo 24 nos dice las palabras de Dios a Labán: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El original dice: no hables con Jacob nada bueno ni malo. Y cuando Labán se encuentra con Jacob, le presenta una larga lista de reproches. Dice: me engañaste, has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir? Me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría.
ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Algunos de estos reproches de Labán son falsos. Si bien la huida de Jacob pudo ser vista como un engaño, las esposas de ninguna manera fueron prisioneras de guerra. Ellas salieron porque quisieron también. Tampoco hubiera sido una despedida feliz, tal y como aquí había comentado Labán. Conociendo ya la historia de Labán, que siempre buscaba sacar una ventaja para sí, de ninguna manera hubiera dejado salir a Jacob con todos los rebaños que él tenía. Incluso Labán aquí demuestra haberse atribuido derechos que no tenía. Por ejemplo, como leemos en el versículo 29, poder hay en mi mano para hacerles mal. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí también es que él mismo reconoce la intervención y el cuidado de Dios a Jacob, donde dice, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y por último, reprocha a Jacob por haberle robado los dioses. El versículo 30 dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y la respuesta de Jacob a esta acusación es sumamente defensiva. Primero dice, tuve miedo. Pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Algo que no era de extrañarse por todas las actitudes anteriores que había tenido Labán para con él. Y luego respecto al hurto de los dioses, Jacob dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Lo que está haciendo Jacob acá está autorizando la pena de muerte al que haya robado estos dioses. Jacob no sabía que Raquel había robado estos dioses. La historia ahora nos muestra esta tensión en la historia, en donde Labán va revisando tienda por tienda y no los halló. El primero revisa a la tienda de Jacob, mostrando que desconfiaba más de Jacob que de otros. Luego va a la tienda de Lea, luego va a la tienda de las esclavas o de las siervas, y por último va a la tienda de Raquel. Raquel tuvo tiempo para esconder a los dioses. Dice, los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. La albarda era como una silla de montar de un almohadón acolchado que se colocaba sobre las espaldas de los camellos o los animales de carga. Ella los ocultó ahí y finalmente se sentó arriba, y cuando su padre pasó enfrente de ella y ella no hizo la reverencia frente a él, dice, estoy con la costumbre de las mujeres, es decir, indispuesta. Y de esta manera Labán no pudo encontrar estos dioses. Como no los pudo encontrar, Jacob aprovechó, hizo todo un descargo frente a Labán. Dice, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. He estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, mas has cambiado mi salario 10 veces. Jacob aquí está hablando de su honradez y de las injusticias que Labán había cometido con él. Y por último, Jacob reconoce que el que lo sostuvo fue Dios. Leemos así en el versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Los títulos que Jacob usa para referir a Dios son importantes aquí. Lo llama el Dios de mi padre, lo llama también el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Y el título, el temor de Isaac, solamente aparece aquí en este capítulo de la Biblia, para hacer referencia a Dios. Y este nombre tiene un profundo sentido. El Dios de Isaac es el Dios que puede infundir miedo en los corazones de aquellos que buscan dañar a su pueblo y desobedecer sus leyes. Esto fue exactamente lo que hizo Dios cuando le habló a Labán en el versículo 24 y 29. Es el mismo Dios que infundió temor en todo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí cuando les dio las tablas de la ley y los 10 mandamientos. Y la reacción de Labán a esto es ciertamente absurda. Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos, y las ovejas son mis ovejas. Todo lo que tú ves es mío. Estas palabras exponen nuevamente el corazón codicioso y posesivo de Labán. Y estas son acusaciones falsas de alguien que no tenía excusas frente a todas las verdades que le dijo Jacob a él. Luego le dijo a Jacob, hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos.
Frente a estas palabras de Labán, Jacob ya no habla, simplemente actúa. Y vemos aquí que tomó una piedra y levantó por señal. Exactamente lo mismo que había hecho en Betel cuando Dios lo había llamado hacia aquí. Toma una piedra y la levanta como una pequeña estela o un pequeño mojón para marcar aquel lugar. Además, Jacob ordenó a los suyos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí. Majano es como un pequeño montículo de piedra sobre la cual ellos luego también comieron. Las comidas eran partes importantes en el ritual de un pacto. Lo mismo vemos también en Génesis 26, 30 y 31, entre Isaac y Abimelech, donde para sellar su pacto comparten una comida. Labán nombró aquel lugar en arameo como Jegar Sahaduta, y Jacob en hebreo lo llamó Galaad, que significa montículo o montón del testimonio. El versículo 48 explica un poco más esta cuestión. Este majano, es decir, montón de piedras, es testigo hoy entre nosotros dos. También Jacob nombró aquel lugar como Mizpa, es decir, el atalaya o el vigilante. Como vemos en el versículo 49, atalaye o vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Jacob con estas palabras estaba realmente invocando el cuidado y la protección de Dios sobre ese pacto, colocando a Dios mismo como la base del pacto y como aquel que vigila este acuerdo que hicieron entre los dos. Esta cuestión me hace recordar también el Salmo 121, 7, 8, que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí también el propio Labán se compromete a respetar. Dice: ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni de esta señal contra mí. Y luego Labán juró por el Dios de Abraham, pero también por el Dios de Nahor. Nahor era el abuelo de Labán y un idólatra, según Josué 24, versículo 2. Y Jacob no juró por el nombre de esos dos dioses, sino que juró nuevamente por aquel quien temía a Isaac su padre, es decir, por el Dios verdadero, quien había llamado a Abraham. Y el texto concluye con la partida de Labán. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Esta historia concluye con la paz entre Jacob y su suegro Labán. Y es la última parte en la Biblia en donde se menciona a Labán. De aquí en adelante ya la historia sigue concentrándose en la historia del pueblo de Dios, en la familia de Jacob. Esta historia por sobre todo muestra el cuidado de Dios de sus hijos y especialmente de su pueblo. Y es también una historia de liberación, cómo Dios libera a Jacob de las manos de su suegro. Es un pequeño adelanto de una historia de liberación mucho más grande que vendrá en el siguiente libro, que es el libro del Éxodo, en donde Dios libera también a su pueblo de una opresión mucho más grande bajo las manos del faraón. Y por sobre todo es un adelanto de la gran liberación que Dios hace no solo para con su pueblo, sino con toda la humanidad de los grandes enemigos por medio de su propio Hijo Jesucristo. Porque cuando Dios envió a Cristo al mundo, lo envía también para liberarnos a todos de los grandes enemigos que tenemos, es decir, del pecado, de la muerte y del diablo. Y para finalizar, comparto con ustedes, como había prometido al principio, un esquema del capítulo número 31. El capítulo 31 inicia con la envidia que tenía Labán y sus hijos por causa de la prosperidad de Jacob. Pero es Dios quien llama a Jacob a regresar a la tierra de sus padres. Así que Jacob reúne a sus esposas y todas sus pertenencias y comienza un viaje hasta la zona de la tierra de Canaán. Cuando su suegro Labán se enteró de la partida de Jacob, salió a perseguirlo. En el camino Dios salió al encuentro de Labán para advertirle que no le haga ningún daño a Jacob. Cuando Labán halló a Jacob, lo confrontó con acusaciones. Jacob reaccionó desahogándose y mostrando su inocencia. Finalmente los dos celebraron un pacto, colocándolo a Dios como testigo y guardián. Labán así se fue en paz a su tierra y Jacob permaneció en la región de Galaad.
Bien, este es el capítulo del rescate de Dios de Jacob de las manos de su suegro Labán. Espero que este video y este estudio haya sido de ayuda para tu vida. Si el video te gustó, dale un me gusta. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte. Nosotros nos dedicamos a estudiar y analizar diferentes partes de la Biblia. Que el Señor te bendiga y te guarde.